hija. Ahora hay otra polémica que se abre respecto a las cámaras de seguridad de Palacio. Y una vez más, es el abogado defensor de Pedro Castillo, Benji Espinosa, quien ha hecho afirmaciones que queremos someter a la prueba del análisis del doctor Carlos Caro, que hemos invitado. Lo que ha dicho es que las cámaras de seguridad que hay en Palacio de Gobierno y en la residencia no se pueden entregar a la justicia porque contienen secretos de Estado. Doctor Carlos Caro, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Si usted fuera el abogado defensor de Pedro Castillo, ¿utilizaría ese argumento? No entrego las cámaras de seguridad porque contienen secretos de Estado. Sí, para empezar, ni siquiera me pronunciaría sobre eso, porque el abogado del presidente es su abogado personal. Y la información que se quiere recuperar es una información que no le pertenece al presidente, le pertenece al Estado, le pertenece a la institución Presidencia de la República. Entonces, quien tiene que decidir o pronunciarse sobre la entrega o no entrega tampoco es el ministro de Justicia, sino son los funcionarios de Palacio de Gobierno que están custodiando esta información. Entonces, el abogado personal del presidente no tiene ninguna injerencia ahí, puede dar una opinión, sí, pero desde mi punto de vista acá ni existe secreto de Estado, ni existen razones técnicas para la no entrega, dado que hay una orden judicial. Y entre lo que diga un abogado, el imputado, o la Casa Militar o Seguridad de Estado, prima la orden judicial, y la orden judicial es clara. Es un allanamiento con entrega de información, y así pasa en todas las dependencias públicas y privadas. Llega el fiscal con una orden judicial, se le entrega la información. Y evidentemente si alguien borra la información, la altera o la modifica, incurre en el delito de encubrimiento. Y hemos visto que ha sucedido en Petroperú. Creo que se destruyó la lista de las personas que habían venido a visitar. La Fiscalía efectivamente emitió una resolución donde hacía constar que habían desaparecido algunos registros o páginas de ingreso de personas a Petroperú cuando estaba investigando el caso Biodiesel a fines de diciembre del año pasado. Ahora, usted dice que no tiene razón de hacer esa declaración el abogado Benji Espinosa, pero ¿qué sucedería si las cámaras pudiesen probar, como algunos maliciosamente sostienen, que la señorita Paredes sí entró a Palacio y eventualmente también que las cámaras capten que salió durante esa hora y cuarto que demoró el tiempo que les tomó a los fiscales poder ingresar? Estaríamos ante una evidencia grave de obstrucción a la justicia. Por supuesto que sí, porque además, según el acta que levantó la Fiscalía y se ha conocido, se toma nota de que el presidente de la República, ni más ni menos, habría ordenado que los fiscales no ingresen, sino hasta que llegue el abogado, retrasando la diligencia, cuando no era una diligencia para tomarle declaración al presidente o pedirle papeles, era para atrapar a una persona que estaba con una orden de detención. Si eso pasara en consecuencia, estaríamos ante un caso claro de obstrucción a la justicia. El encubrimiento personal no cabría porque, dada la familiaridad, la ley penal excluye responsabilidad cuando uno ayuda a fugar a una persona con la que tiene un vínculo parental. Y en este caso hay un vínculo que, más allá de que él llame su hija, es un vínculo, digamos, de consanguinidad por filiación, ¿no? Claro. Por afinidad. Ahora, todo esto hace pensar en algunas dudas y algunas incertidumbres en la defensa, porque además el mismo Benji Espinosa había renunciado 48 horas antes y unas horas después dijo, no, ya no regreso. O sea, es muy extraño como comportamiento de un abogado que se supone que debe pensar las cosas con la cabeza fría y saber qué cosa dice y qué hace, ¿no? Porque lo que está en juego es la defensa de la persona que lo ha contratado. Efectivamente, no es un poco raro o extraño, no se saben las razones por las cuales el colega Benji Espinosa habrá en un inicio renunciado y luego, a los minutos, luego de hablar, según él pone, con el presidente, retomar la defensa, ¿no? Yo creo que esas cosas no se pueden manejar sino en frío, para tomar una decisión que finalmente sea definitiva. Pero normalmente un abogado renuncia o cuando no le pagan, o cuando el cliente le ha mentido, o cuando cree que no puede ejercer una buena defensa porque no tiene un buen argumento, no tiene los recursos o los medios, ¿no? Por otra parte, hay otra persona que está defendiendo al presidente, que es el primer ministro Aníbal Torres. Es un abogado también, incluso un abogado prestigioso, porque ha sido decano de la Facultad de Derecho de la San Marcos, la más antigua del Perú, y decano del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución más que bicentenaria. Y a mí me llamó la atención los argumentos que usó anoche, muy poco jurídicos, todos están basados en el ataque a la prensa. No contesta a los argumentos judiciales
y no se pronuncia sobre los procedimientos, sino una especie de hostilidad a la prensa e incluso una cosa que llama la atención de un hombre como él contra los intelectuales. Y llama la atención que un profesor universitario que ha formado profesionales del derecho, pero ha formado también juristas que escriben libros, que se interesan en ampliar el conocimiento. Eso se llama intelectual, el que produce ideas, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo un profesor universitario puede tener ese tipo de actitud antiintelectual que existe, que ha existido mucho en los países, en los partidos populistas fascistas, ¿no? El odio a la élite intelectual, eso es algo que existe, pero nos llama la atención que de la parte de un hombre como a Aníbal Torres, ¿no? Sí, desde mi punto de vista ya no estamos acá ante una defensa jurídica, sino política, ¿no? Es una suerte de dibujamiento de la función o el rol que debe de tener el primer ministro en el sentido de llevar adelante la administración del Estado, todo lo que es la cartera del Ejecutivo, para pasar a hacer una defensa del presidente por temas que tienen que ver con asuntos penales, ¿no? Y los argumentos que hemos escuchado en las últimas horas y en los últimos días son de carácter político. Acá la discusión de fondo es una discusión de derecho penal y de derecho procesal penal. Hay pruebas, no hay pruebas. Lo que han dicho los colaboradores eficaces está corroborado, no está corroborado. Los adjetivos, las calificaciones, o el decir el ladrón va por allá para echarle la culpa a la prensa, por ejemplo, no es un argumento por lo jurídico. Fascineroso, ¿no? Ha llamado fascineroso a un periodista que entrevistó a una persona que tomaba la defensa del gobierno o que acompañó a la señorita Paredes a la entrega a la Fiscalía. Llama la atención el comportamiento del señor Torres. Ha tenido actitudes ya llamativas en otras oportunidades, pero está como dando más pasos hacia el populismo desembosado, ¿no? Esa crítica a los intelectuales no la habíamos escuchado, claro, sino en boca de gente de extrema derecha, ¿no? De manera que, claro, está ya en una defensa, como decían, de un nivel ya más político, cero jurídico. Creo que es una defensa con la finalidad de tratar, digamos, de cubrir la posición del presidente dentro del escenario político ante la población. Bueno, y estamos ante más casos de personas que no se entregan a la justicia. En este caso es el hasta hace pocos días vicepresidente del Congreso, señor Wilmar Helera, que técnicamente está en calidad de prófugo, ¿no? Porque la justicia ha solicitado que se le ubique y se le interne y el señor no da la cara. Sí, efectivamente, ¿no? Una corte de Piura ha ordenado la detención y captura porque ya hay una condena de primera instancia y la ley procesal establece que cuando la condena se dicta a pena efectiva, esta puede ejecutarse de inmediato y es lo que ha ordenado el tribunal. Entonces esperemos que el congresista se ponga derecho en las próximas horas, cumpla con su condena, porque de lo contrario, estando prófugo, su caso se va a complejizar más para la defensa en segunda instancia. Sin embargo, hay el ejemplo de otro prófugo notorio, que es el exministro Juan Silva, que hace saber por intermedio de su colega, el abogado que lo defiende, que se entregará máximo a principios de septiembre, cuando los estados financieros del proyecto Puente Tarata estén publicados. ¿Está condicionando esa entrega? Desde mi punto de vista no hay ninguna relación entre las pericias que él menciona y la entrega, ¿no? Cuando alguien quiere entregarse a la justicia y colaborar con la justicia, manifiestamente no quiere hasta ahora. Claro. Ahora está esperando que eventualmente los estados financieros sugieran que no hay nada mal hecho. Sí, pero, ¿no? pero igual tengamos en cuenta que un análisis financiero, una pericia, no se hace en 15 días ni en 20 días, o sea, lo que tarda mucho tiempo, porque la Fiscalía recupera información de las entidades públicas, privadas, pero además tiene que levantar eventualmente el secreto bancario, el secreto tributario, y ese es un proceso que dura. Y todo esto se lo tiene que entregar un perito del Estado, de la Fiscalía, para que haga el informe, y eso tarda no menos de 6 meses. O sea, con lo cual creo que lo de noviembre es algo corto. Dejemos entonces de hablar de los que siguen prófugos y hablemos de los que no están prófugos y están siendo observados por la Fiscalía. A partir de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿qué se puede prever que sean los siguientes pasos que la Fiscalía adopte y qué otras personas pueden ser objeto de medidas de restricción de la libertad? Sí, acá hay que ser muy claros, ¿no? La Fiscalía, como ya se sabe, y se ha dicho muchas veces, tiene como hipótesis que hay una organización criminal. Y en el manual procesal, cuando hay una organización criminal, la tarea principal es desarticularla. Pasó con el terrorismo para no ir muy lejos. Entonces acá
lo que Y tiene que hacer esperemos la que Fiscalía. pase con Odebrecht y con los Cuellos Blancos. Y eso no sabemos si está avanzando como quisiéramos. Por pero en fin. supuesto, entonces desarticular significa que si están ejerciendo el poder, dejen de ejercerlo. Funcionarios públicos que tienen en ejercicio el poder que les ha permitido o les permite a la fecha cometer delitos, lo tiene que desarticular. Bien sea por una suspensión o bien sea por un mandato de detención o alguna medida restrictiva. En esa medida, creo que el foco principal para la Fiscalía en este momento es el presidente. El presidente en todos los casos es el factor común. En algunos casos aparece Pacheco, en otros Carelín, en otros aparecen los chotanos, pero el factor común siempre es el presidente y su entorno más cercano. El entorno es quien, además de la cuñada, que ya está bajo prisión preliminar, la esposa. ¿Cuál es el estatuto preciso de la esposa? ¿Qué es lo que los documentos judiciales dicen sobre su papel? Es la primera vez a raíz del caso Anja y los 30 millones que se han para gastado, obras ahí para hechas obras ahí, donde la Fiscalía identifica a la señora Lilia Paredes como parte de la organización criminal, como una persona que coordina con los demás. Entonces, en la lógica que los demás son procesal, la hermana Jennifer, los hermanos Espino, exactamente. los hermanos Espino y el alcalde de Anguía, que es su localidad. Exactamente. Todo esto ha sido coordinado por ella, por la esposa del presidente, claro, por la primera dama. Los hermanos Paredes aparecen girando dinero, recordemos que la UIF lo reveló. Sí, hay dos hermanos. A los Espinos, sí. También están como parte del grupo. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál sería? Si la Fiscalía va a seguir en esta lógica de desarticulación de lo que sería, hablo la hipótesis de la Fiscalía, una organización criminal, el paso siguiente es ir por la primera dama, porque la primera dama no tiene ninguna inmunidad ni ninguna protección constitucional y es probable que de las personas que en este momento están presas, el alcalde, los Espino, la propia señora Paredes, Jennifer me refiero, hagan delaciones. Si alguno declara o delata o se acoge a la ¿Quién le parece a colaboración, usted, de acuerdo a su olfato de penalista, quién de los que están detenidos es más susceptible de querer colaborar con la justicia? Yo pienso que los señores Espino y el alcalde, ¿no? Que son las personas, digamos, que en cierto modo han tenido una participación directa y lo único que les queda es apuntar hacia arriba, porque en una colaboración eficaz la información que se entrega tiene que ser potente, es decir, súper importante, relevante, pero siempre comprometiendo a los altos mandos de lo que sería una organización criminal. Y eso apunta a Lilia Paredes y al presidente. Ahora, están ya sometidos a un régimen de prisión preliminar desde hace unos días. Exactamente. Hasta 10 días pueden permanecer bajo este régimen. Sí. ¿Qué expectativas hay para los abogados penalistas que en ese breve lapso, en 10 días, alguien se decía, bueno, yo no voy a la cárcel para quedarme callado por el señor Castillo, ya, yo voy a decir que yo en efecto participé? ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Es la prisión preliminar un plazo suficiente para que se produzca esa decisión de una persona detenida? Totalmente, ¿no? Vamos a ver, yo recuerdo alguna vez hablando con fiscales, colegas, amigos, siempre decía, ¿no? Cuando hay un detenido, hay que dejarlo que piense en las primeras horas, ¿no? 12 horas, 24 horas, 36. Y al final es una suerte, digamos, de quiebre moral, ¿no? Porque se pone a pensar y empieza a razonar, me puede pedir una prisión preventiva por 9 meses, por 18, por 24, o en caso de organización criminal hasta por 36. Y eso es una motivación para que, sabiendo que uno ya está suelto desde el punto de vista procesal, porque ya no tiene amparo ni del presidente, ni de un ministro, no hay un poder detrás, lo único que les queda es canjear su libertad por información. Ahora, usted ha hecho estudios de Derecho Penal en Alemania, en el Instituto Max Planck, dedicado a esta disciplina, célebre institución multidisciplinaria, y también en España. En Alemania y en España existe la figura de la prisión preliminar y la de colaborador eficaz. A ver, la figura... Porque acá hay quienes la objetan. Usted vea, usted sabe que unos colegas suyos consideran que la figura en sí misma es inconstitucional incluso. A ver, tengamos en cuenta dos cosas, ¿no? Primero, la detención preliminar es una detención que se da por orden judicial. Entonces, en esa medida, la investigación, cuando se da en casos de flagrante delito o cuasi flagrancia, o donde hay un riesgo o peligro de fuga, eso está perfectamente regulado en casi todos los países. La detención judicial es una excepción, sin duda, sometida a determinadas reglas. Existe en España, existe en Alemania, existe en Estados Unidos. Existe en los dos países.
Por supuesto En que general, en los países desarrollados democráticos existe. Exactamente. ¿Y por qué se la quiere objetar acá? Pero se Porque aplica con mucha excepcionalidad. acá más en bien Perú, y eso es algo que siempre se ha criticado, la prisión preventiva puede ser una pena preliminar, adelantada. ¿no? Preliminar primero. Sí, sí, exactamente. Pero Ya. lo que pasa es que en estos países, conforme a sus sistemas procesales, por ejemplo, España tiene un sistema muy antiguo, con unos rasgos, digamos, de inquisitivo, a diferencia de Alemania, que es netamente, digamos, acusatorio, donde el fiscal tiene mucho poder. La detención se puede dar desde un primer momento cuando hay organizaciones criminales. Eso es lo que quería decir. Cuando hay una organización criminal, si la función principal de cualquier fiscalía del mundo es desarticularla, con apoyo evidentemente de la policía, la fuerza pública, orden judicial, la meta es muy clara. Una prisión puede darse completamente dentro del marco del Estado de Derecho. Y las delaciones también. Todas las normas Violaciones, llama usted, a la colaboración eficaz. Exactamente. Todas las normas de colaboración eficaz son normas que han pasado y se han aplicado durante ya cerca de 50 años en el mundo, y especialmente en Italia, en España, en Alemania, el testigo de la corona, el pentite, en Alemania es exactamente igual. Entonces, esa figura existe siempre pensado para organizaciones criminales. De acuerdo. Muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones. Retenemos entonces que no tiene lugar que el abogado defensor diga que no se debe entregar cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Es una exigencia de la justicia que debe ser respetada. Nos ha dicho entonces también que las prisiones preliminares que se están aplicando acá son judicialmente fundadas porque se trata de una organización criminal. Es así como está definido este delito y el marco que se produce. Y nos ha dicho también que en principio la primera dama, esposa del presidente Pedro Castillo, podría ser la próxima persona que sea objeto de restricción de la libertad por parte de la Fiscalía. Muchas gracias por su presencia, Carlos Caro, abogado penalista. Vamos a hacer una pausa.